Joaquín Tamayo Aranda, Mérida, Yucatán, 1965. Escritor y periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto de Ciencias Sociales de Mérida. En 1997 fue seleccionado para participar en el taller de periodismo de investigación del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, organizado por la Fundación por el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Ese mismo año, y con una crónica sobre sus días en ese taller, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo. Joaquín ha sido director de los periódicos El Mundo al Día, Novedades de Quintana Roo y La República, en Ciudad de México. También dirigió Sistema Teleyucatán Canal 13. Entre sus libros están La Fiesta de la Anécdota y otras crónicas, Todos estos años y El Lobo sin Luna. Conversaciones con Gerardo Roth. Hace unos meses, un fragmento de otro libro suyo, Todo es verdad porque yo lo he inventado. Memorias conversadas del escritor Agustín Monreal fue incluido en el libro colectivo La Cofradía de la Letra, antología de alcances insospechados. Sus colaboraciones figuran en diversos tomos recopilatorios, como Los Convidados, La Voz ante el Espejo, Siglo XX y Miradas y Palabras 2. Hola, ¿qué tal? Soy Mar Gómez y les doy la más cordial bienvenida a su programa Letras, Libros y Escritores. El día de hoy nos encontramos transmitiendo aquí en la encantadora librería al interior de la Biblioteca Central Estatal Manuel Cepeda Peraza. Un espacio sin duda emblemático, hermoso, que resguarda un archivo histórico y un acervo impresionante de textos y de documentos, y aparte también son diferentes los servicios que se ofrecen aquí, pero ahora vamos a saberlo en voz de nuestro invitado el día de hoy a esta entrevista, el periodista y escritor Joaquín Tamayo Aranda. Joaquín, muchas gracias por recibirnos esta mañana aquí en este espacio tan bello, tan hermoso. ¿Cómo estás, Joaquín? Pues no, al contrario, muy agradecido por la generosa invitación y dispuesto a platicar, a conversar como siempre lo hemos hecho tú y yo. Joaquín, normalmente la gente te conoce y te ubica como gran periodista, un potente entrevistador. Aquí siempre te toca estar del otro lado. ¿Dónde te gusta estar? ¿Dónde te sientes más cómodo entrevistando, respondiendo? Platícanos un poco de eso. Pues yo creo que eh, en general soy una persona bastante reservada, tímida, podríamos decir, y tanto el ser entrevistador como ser entrevistado me crean siempre una especie de lucha interna, hay como desgarramiento dentro de mí, porque por una parte, cuando uno entrevista, de alguna forma siente que está quizá invadiendo un ámbito, una zona personal del entrevistado. Y cuando es entrevistado, o sea, cuando dejo de ser entrevistador y me vuelvo entrevistado, que en realidad son muy pocas ocasiones, pues también yo creo que me pongo un tanto nervioso y siento que las dos posiciones finalmente generan una tensión. Ahora, lo que sí quisiera yo aclarar es que la entrevista para mí, como entrevistador, es el único género periodístico que necesita de dos. Para que salga bien una entrevista, independientemente del tema, lo importante allá es que haya una empatía, como se dice ahora, una relación de confianza, porque si no la entrevista se malogra. Lo más importante para un
entrevistador es estar bien informado sobre la persona a la que va a entrevistar, porque eso le va a dar confianza a esa persona. Y lo más importante para el entrevistado es sentirse también cómodo, hasta incluso en cierto grado de intimidad, ¿no? De confidencia, para poder lograrlo. Entonces, para mí la entrevista es eso, es el único género que para lograrse bien necesita de los dos, como en el amor. Lo demás es otra Así cosa, es. ¿no? Te lo pregunto porque, bueno, a ti se te conoce generalmente siendo entrevistador, pues eres periodista, iniciaste en el periodismo y bueno, la mayoría de las personas que tenemos acercamiento contigo sabemos de esa gran habilidad que tienes con la palabra, con las letras, con los libros. Por eso fue la pregunta. Claro. Pero vamos a continuar hablando de ti, pero quisiera que nos compartieras un poco de tu infancia, de ese niño, de Joaquín. Alguna vez vi una fotografía tuya siendo niño y te Sí. imagino de pequeño. ¿Cómo era Joaquín de niño y cómo logró ese acercamiento con los libros y con la literatura? Bueno, de entrada tenía pelo. Esa es una primera gran diferencia y que marca mucho el proceso de la edad. Pues yo fui una persona desde siempre, un niño eh, sumamente solitario, pero por convicción, por, por gusto. Claro, tampoco estaba yo aislado. Creo que tuve 4 hermanas y el hecho de alguna manera de jugar solo, ¿no? Te hace también pues una persona creativa. Yo siempre, eso sí, tuve inquietudes de creatividad desde muy joven, desde muy niño, desde muy chico, y tuve un papá que era pues un lector voraz, un lector avesado, un lector crítico, y una mamá que también era lectora, pero sobre todo era escritora. O sea, era una maestra, maestra normalista y maestra de piano, mi mamá. Y esa fusión, creo yo, de el amor a los libros, de la bibliomanía de mi papá, por así decirlo, combinado con la escritura de mi mamá, pues es la fusión de mi temperamento. Escribo por ella y leo por él. Así resumiría yo mi infancia en cuanto a los libros, porque sí, sí empecé a leer desde muy chavito, pero empecé por lo clásico además, lo que leíamos los niños de entonces, las historietas, lo que se conoce con ese anglicismo, que es el cómic. Yo empecé leyendo eso, leí toda clase de cómics, leí después libros ya de aventuras, pero más acordes con la edad. Eh, y también, como la biblioteca de mi papá era muy amplia, leí algunos libros que no eran tanto para niños, pero que a mí me interesaban leer. Y sí fui lector precoz, pero no empecé claro, de ninguna manera empecé con los clásicos, ni empecé con Cervantes o con Shakespeare, eso en absoluto. Yo empecé, como empezábamos todos esa época a leer, y con la confianza de adentrarme en una nueva experiencia cada vez que leía. Me gustaba mucho y siempre he sido antes que nada soy un lector. Ok, regresamos en unos minutos para seguir conversando sobre estos inicios con los libros y ese amor que tienes por la literatura. Gracias. Pues aquí estamos de regreso, Joaquín. Quiero comentarte algo que leí en un prólogo de uno de tus libros, de la fiesta de la anécdota, en su segunda edición. Sí. Escribo para no morir de silencio.
y para no andar por ahí y por allá derramando tanta memoria en el vacío. Eso lo dice Joaquín Tamayo. Lo sigue pensando, lo escribió cuando hizo este prólogo y es un libro que ya tiene bastantes años. Cuéntanos si sigues pensando lo mismo y cuéntanos cómo está ese tema de no morir en el silencio y Bien, de no andar derramando la memoria por aquí y por allá. pues sí, lo escribí hace mucho tiempo, hace más de 20 años, y tiene que ver con mi preocupación por la memoria, mi inquietud y esa sensación amenazante del olvido. Y por otro lado, pues la necesidad de escribir, pero una necesidad para mí siempre ha sido así, casi biológica. Yo soy un grafómano, yo no escribo con una secuencia de disciplina, yo escribo todo el tiempo, a cualquier hora, o puedo decir en deshoras, independientemente de que esto se publique o no. Para mí el gozo real de la escritura es precisamente el proceso creativo. Ya lo demás, la edición o la publicación, termina siempre pues, siendo un factor secundario, aleatorio, circunstancial, que está fuera de mi control. Lo único que controlamos como seres humanos, como bien dicen los estoicos, pues es el pensamiento. Y para mí en ese sentido era importante que quedara ahí por lo menos sentado el precepto este, que la escritura es, en mi caso, una necesidad permanente. Y mejor aún si puede preservar aquello hermoso, aquello emocionante, aquello conmovedor que quizá algún día yo pierda, Es la memoria. que es la memoria. Así es. También en este mismo prólogo comentas que no sabes si estos 11 textos que escribiste constituyen un reportaje de determinada jerarquía, si constituyen una crónica o una entrevista. Son 11 textos, 11 reportajes. ¿Cuál de ellos es el más significativo para ti? O cuéntanos algo de cómo fue escrito este texto y si sigues pensando lo mismo, de no saber cómo ubicarlos aún. Antes me preocupaba mucho la clasificación de los géneros. En efecto, yo durante muchos años pensé que cada quien debía saber qué género estaba escribiendo. Así es. Con el tiempo, y sobre todo en la época en la cual vivimos, que hay un entrecruzamiento de géneros, se han desvanecido las fronteras, por ejemplo, entre la crónica y el cuento, o entre la autoficción y el ensayo, pues ya no es tan relevante para mí, tan importante saber qué es. En esa época sí, es un criterio que si yo tuviera que reescribir ese prólogo, quizá lo modificaría por allá. Pero lo dejé así porque pues es como la gente, un libro nace así. Claro. Yo no le metería más mano porque ya lo he corregido, porque ya lo trabajé. Otra cosa, que fueron textos escritos al vapor, es decir, eran para publicarse ayer. Fueron hechos, todos esos textos fueron hechos para revistas o para periódicos. Y a la hora de revisarlos desde la primera edición, pues los cambios que hice fueron mínimos. ¿Por qué? Porque el periodismo lo que te enseña es a corregir sobre la marcha. Siempre me ha gustado esa sí, la inmediatez del periodismo. Cuando estoy trabajando en periódicos o en medios de comunicación, directamente en el área de información, sí me importa que lo que yo escriba o lo que yo les entregue salga en ese momento. Para mí sí, ahí sí es importante la publicación, porque está hecho para eso. Claro, en este caso los textos tienen recursos literarios, muy a propósito. ¿Para qué? Para que puedan ser perdurables
y no desechables. Lo más viejo el día de hoy, o así se decía antes, lo más viejo el día de hoy es el periódico de la mañana. Hoy es todavía mucho más vertiginosa la vida. Claro, Lo más supuesto. viejo es la nota de hace 2 minutos. Entonces, Sí. hay que luchar contra eso. Así es, y con la tecnología, pues estamos hablando también de Exacto. hasta una distorsión ya también en cuanto al Exacto. tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, regresamos en unos minutos a seguir conversando en esta importante e interesante charla con Joaquín. Joaquín, siempre que tenemos la oportunidad de charlar, terminamos hablando sobre problemas existenciales, sobre la condición humana. Eres un buen escucha, pero también eres un buen conversador sobre esos temas. Muchas gracias. Porque lo esencial, dices tú, lo rescaté también de uno de tus textos, lo esencial, lo que siempre me ha importado, es fijar con detalle el misterio de la condición humana. Lo escribiste por ahí, ¿sí? Y quiero entender esto como que eres muy dado a fijarte en el comportamiento, en las ilusiones, en las pesadillas de los hombres, en el ser, en la ontología, en la filosofía, en la psicología del ser humano. Esto tiene que ver con tu escritura y con 3 textos que quisiera como que ubicáramos bajo esta condición humana. El de Todos estos años, Lobo sin luna, y todos un autobiográfico de circulación limitada que hubo en algún tiempo, que es de Todos estos años, ¿verdad? Bueno, no es realmente autobiográfico, es una biografía que yo escribí Ok. sobre Andrés García Lavín, sobre don Andrés García Lavín. Yo trabajé 17 años en Novedades, en los periódicos Novedades de Yucatán, después en El Mundo al Día, en Novedades de Quintana Roo y en Grupo CIPSE también estuve mucho tiempo. Y ese libro es pues la vida, digamos, de este empresario de la comunicación yucateca, fundador del Grupo CIPSE. Es un libro que desarrollé a lo largo de casi un año con pues, sesiones muy largas de entrevistas con don Andrés precisamente. Nos veíamos, desayunábamos todos los sábados. Bueno, eran desayunos que se volvían casi almuerzos porque empezábamos a desayunar a las 9 de la mañana y terminaba la entrevista a las 2 de la tarde. Le dedicó el tiempo suficiente para que yo pudiera escribir el libro y además me permitió también entrevistar a gente de su familia, una familia pues muy cercana para mí, a sus hijos, a sus hijas, su esposa y a sus amigos y socios en los medios de comunicación. Entonces me pasé un año entrevistándolo y viajando, yendo a ver a gente pues, de diferentes ámbitos que habían convivido con él, que podían explicar un poquito el surgimiento de la televisión aquí en Yucatán, porque la televisión como tal, la primera televisora fue el Canal 3, fue incluso antes de CIPSE Radio, ¿no? Y en el libro lo que se cuenta también es un poco esas circunstancias, ¿no? De cómo él armó todo este proyecto que se volvió después pues peninsular y también en un momento nacional, porque hubo periódicos en Guerrero, por ejemplo, en Campeche, desde luego en Tabasco, en Quintana Roo y en Yucatán. Entonces es una biografía sobre don Andrés García Lavín. Es biográfica. Sí, se llama Todos estos años, en efecto, y tuvo una circulación limitada. Fue una edición
pues que se considera privada. Ah, ok. Y respecto a Lobo sin Luna. Lobo sin Luna es una entrevista precisamente, o una larga entrevista que hice durante toda mi vida. Es realmente un homenaje a uno de mis más queridos amigos, fallecido muy joven, Gerardo Roth, su nombre como escritor, Gerardo Rodríguez Arcobedo, su nombre civil. A Gerardo lo conocí cuando tendríamos yo quizá 15 años y él 16 o 17. Nos unió siempre el amor a la literatura, nos unió siempre el amor a la música, fuimos muy amigos, pero fue un lector mucho más precoz que yo, fue un hombre muy involucrado en cualquier tipo de manifestación estética y artística, y pues me interesaba mucho platicar con él, y en alguna época lo empecé a grabar. Cuando nos reuníamos, él ya vivía en la Ciudad de México, y cuando yo iba allá o él venía para acá, pues nos reuníamos para grabarlo. En medio de la fiesta y la sobremesa, bueno, esa sobremesa era precisamente la entrevista, y nos prolongábamos durante horas. Al morir Gerardo en 2007, se me ocurrió rescatar esos entonces cassettes, porque eran cassettes, ahora suena así como una pieza arqueológica, pero eran cassettes, y los transcribí, me ayudaron a transcribirlo, de hecho, dos amigas y un amigo más, y después me di cuenta que tenía yo para un libro ahí. Son en realidad pues unas memorias, también podríamos decir que es la biografía de Gerardo, pero donde hay mucho de mí, porque pues era una persona muy, muy querida, muy, muy cercana, y fue uno de mis maestros. A pesar de que era casi de mi edad, yo le aprendí muchísimo a Gerardo, y eso para mí había que preservarlo. Y la otra idea también era difundir. A mí me interesaba que con ese libro se pudieran interesar los editores para difundir la obra de Gerardo. Gerardo dejó libros de cuentos, dejó novelas, alcanzó a publicar 2 libros en vida, uno de cuentos en la colección de Tierra Adentro, que se llama Historias como Cuerpos, y otro más que es una antología de su taller que se llama Cada Loco con su Cuento. Okay. Solo esos libros alcanzó a publicar, pero yo sí quería que se publicaran sus novelas, que se publicaran sus otros libros de ensayo, porque tenía mucha bibliografía. Joaquín, ya por último, para cerrar, platícame de la Cofradía de la Letra, de esta antología de alcances insospechados. Sé que estás en un grupo de hermandad con tus buenos amigos. Estuve en la presentación y me encantó. Siempre lo he dicho, ¿no? Que el club de tus buenos amigos, esta hermandad. Aquí, platícanos el trabajo que tienes. Bueno, yo ahí tengo que darle todo el crédito. Realmente la Cofradía de la Letra, sí, más que un grupo literario, es un grupo de amigos. Coincidimos en que todos somos lectores y escritores, y el gran impulsor ha sido Edgardo Arredondo. Un día nos convocó para pedirnos textos, lo que tuviéramos allí a mano, para publicar una antología ahora sí que de chile dulce y de manteca, de lo que tuviéramos, ¿no? Una miscelánea, hay de todo, ¿no? Ese sí es un auténtico libro, más que antología, yo les diría un libro misceláneo. Es un libro que tiene cuento, tiene poesía, tiene ensayo, tiene la entrevista que yo aporto. Una entrevista al maestro Monreal. Al maestro Monreal, que es otro de mis grandes amigos. Es que yo siempre he sentido que las buenas noticias pueden estar muy cerca de ti. A veces convivimos con gente y no lo valoramos igual, ¿no? Pero ahí está, por eso se llama. Y además, como es siempre un bromista profesional, Agustín Monreal, por eso la entrevista se llama Todo es verdad porque yo lo he inventado. Sí. Que es una frase de Boris Vian, pero yo la retomé como título del libro. Interesante. Pues vamos a invitarlos a que lo lean, a que lo consigan, que es de lo último que has publicado. Donde has publicado, porque hay mucho todavía en cajones. Mucho más. Sí. Pues muchísimas gracias, Joaquín. No, un gustazo siempre compartir contigo palabras, siempre estar contigo entre letras, libros y escritores.
Gracias, Joaquín. Gracias a ti. Muchas gracias.